Bueno, damos comienzo entonces. Buenas tardes a todos los que están presentes. Bienvenidos a la Red Punto. Les cuento que la Red Punto es una organización que busca trabajar con la sociedad civil, acuerdos sociales para poder llegar a políticas de Estado. Estamos sumamente convencidos de la necesidad de que para que podamos tener políticas de Estado hay que interactuar con la sociedad, hay que escuchar a las organizaciones de la sociedad y a partir de este diálogo se pueden lograr los acuerdos y los consensos necesarios para poder trabajar políticas de Estado en Argentina, que somos un país que tanto nos cuesta poder abordar esas políticas y poder darle continuidad en el tiempo. Para eso consideramos que es fundamental este trabajo que hacemos con la sociedad. En Punto convivimos personas que venimos de distintas extracciones políticas, pero lo que nos une en Punto es justamente el diálogo y la necesidad de buscar acuerdos y trabajar con la sociedad para poder construir juntos estos acuerdos y estas políticas de Estado. Así que en nombre de la Red Punto les doy las bienvenidas a todos ustedes. Agradezco que esté promocionando la actividad la Asociación de Abogados de San Martín. Ya le voy a dar la palabra también a Julio Sorrentino para que haga la presentación formal de la institución, pero desde ya agradecerle a todos los miembros de la asociación que nos acompañan, agradecer fuertemente a todo el equipo de la Red Punto que hace posible esto, la administración del Zoom, Pablo, el envío de correos, Juan Barbosa, todo lo que es el diseño de comunicación que hace Anaí Maroñas y todo el equipo que está permanentemente trabajando en la organización de las actividades. También un agradecimiento profundo a ellos. Y qué decir de nuestros dos oradores del día de la fecha. Muchos de nosotros ya los conocemos en detalle. Yo tuve el lujo y el placer de escucharla a Claudia Moray en otras charlas que hemos tenido y habíamos agendado con ella la posibilidad de que nos brinde una charla sobre la temática de temas ambientales que también maneja. Así que para la Red Punto es un honor y un lujo tenerla a la doctora Claudia Moray. Y todos lo conocemos también a nuestro querido doctor Julio Sorrentino, actual director del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación de Abogados de San Martín, también especialista y trabaja fuerte todos los temas que hacen a políticas ambientales. Así que es un lujo tener estos dos oradores. Hecha esta presentación, entonces, le dejo la palabra a la moderadora, a la profesora licenciada Marcela Frick, quien va a hacer entonces la moderación y la coordinación de las intervenciones de todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y te doy la palabra, Marcela. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes a todos. ¿Cómo Marce, están? perdón, que hable la secretaria académica de la asociación Sí, para hacer la la iba, presentación. la iba a Ah, presentar. listo, listo. Sí, sí, no te preocupes. Ahí está Sí, Cristina sí, Pérgola, que le iba a dar primero la palabra a ella, para luego dar comienzo a la presentación bien. tuya y de Claudia Moray. Así que, Cristina, eh, si querés comenzar. Sí, muy cortito. Bueno, darles las bienvenidas a todos. Realmente es un honor, un placer poder poder participar de estos encuentros en conjunto con la Red Punto. Y bueno, desde ya que es un trabajo en conjunto y bueno, vamos a escuchar a los especialistas. Yo soy la secretaria académica de la Asociación de Abogados de San Martín, que es la que está auspiciando este encuentro, y bueno, le damos la palabra a los especialistas que son los que tienen que hablar. Bienvenidos. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y antes de presentarlos, les voy a contar cómo vamos a trabajar hoy, cuál va a ser la mecánica de esta charla de políticas públicas para el equilibrio, para el cambio climático. Les propongo hacer dos pequeños bloques, cada uno con un especialista. Finalizada la exposición de cada especialista, abrimos un tiempo para que todos puedan formular preguntas. Veremos ahí si podemos desmutearlos o si ustedes pueden ir formulando preguntas por el chat del grupo de Zoom. Esas preguntas yo las levanto y después se las formulo a cada uno de los dos expositores que nos van a acompañar durante esta hora. Ya como para
no dilatar más este tiempo, les voy a presentar a quien hace un ratito presentó a Cristina Pérgola. Él es el doctor Julio César Sorrentino. Fue presidente de la Asociación de Abogados de San Martín, es director del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación de Abogados de San Martín, conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y delegado ante el Foro de Entidades Profesionales del Noroeste. Él va a ser quien abrirá con su exposición. Luego tendremos el gusto de escuchar a la doctora Claudia Moray, es abogada, arquitecta y mediadora, directora general del Nodo Argentina del Comité Euroamericano Digital Law, CIA Digital Law, directora de Relaciones Internacionales en la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, docente universitaria y doctora de Cambio Climático de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Bueno, doctor Sorrentino, ¿le parece comenzar? Sí. Bueno, 15 hola, minutos, ¿qué ¿le parece tal? bien? Muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, colegas de la profesión, del Poder Judicial, de la asociación, bueno, gente de la comunidad interesada en estos temas. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero señalar que lo que nos preocupa tanto a la Red Punto como a la Asociación de Abogados de San Martín es impulsar lo que se llaman las políticas públicas, entendidas estas como políticas de Estado. Es decir, todas aquellas decisiones o acciones o planeamientos que pueden hacer para mejorar las distintas gestiones de la comunidad a través de políticas que sean persistentes en el tiempo y más allá de toda coyuntura política. En el caso de las políticas públicas aplicadas al cambio climático, tenemos variables internacionales, variables estaduales y variables locales. Para aquellos que recién se acercan a esta temática, brevemente voy a explicar qué es el clima y qué es el cambio climático. Para entender el clima lo tenemos que entender desde una visión holística, es decir, como un todo, como un conjunto de diversos elementos y la interacción de la masa y de la energía entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo o criósfera, los suelos y rocas, la geósfera y los organismos vivientes de la biosfera. Para ser más claro, la Tierra está cubierta por una capa gaseosa de 1000 kilómetros de espesor que se llama atmósfera, compuesta por diversos gases, en un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y otros diversos gases. ¿Cuál es la función de la atmósfera? Regula la humedad, protege de fríos y calores extremos y nos protege de las radiaciones solares. Y los océanos, que constituyen el 75% de la superficie de nuestro planeta, por su densidad concentran mucha más energía que la atmósfera y un cambio en la temperatura de los océanos repercute 30 veces en la temperatura de la atmósfera. Y es de allí que se producen los diversos, digamos, desastres naturales producto del cambio climático que luego abordaremos. Otro concepto para que tengan en claro quienes se aproximan por primera vez a esta problemática del ambiente es qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero parte de considerar a la Tierra como un gran invernadero natural. ¿Qué significa esto? Los rayos del sol entran a la Tierra durante el día. Durante el día son absorbidos por la Tierra. Durante la noche salen a la superficie hacia la atmósfera.
pero producto de la acumulación de gases de efecto invernadero, es decir, que ahora voy a nombrar cuáles son, se forma una capa en la atmósfera que hace como si fuera el vidrio o el techo de un invernadero. Entonces eso no deja salir a esos gases, a esos rayos, y entonces se produce el calentamiento global. Los rayos efecto invernadero, los que producen esa barrera, son básicamente los derivados de los combustibles fósiles, como el dióxido de carbono, producto de la actividad industrial, de las actividades en base a petróleo y a carbón. Pero también hay otro, ese es el más conocido, pero también hay otros gases como el óxido nitroso, el metano, hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados y el hexafluoruro de cobre. Es decir, son básicamente 6 gases efectos invernaderos. En la cumbre de la Tierra de 1992 se detectó este fenómeno del calentamiento global, que es el aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre por la acción del hombre. Es decir, la variación de la composición de la atmósfera por la acción del hombre, eso es lo que produce el cambio climático. ¿Y qué es esto lo que origina? Bueno, todos los fenómenos extremos, digamos, que conocemos, es decir, sequías, maremotos, lluvias, desplazamiento de especies, desplazamiento de mosquitos y vectores tropicales que entonces se desplazan y producen enfermedades como la malaria, en donde antes no había, y todos los fenómenos climáticos extremos, sequías, inundaciones, todo tipo de calamidades. Está previsto, digamos, que la temperatura terrestre aumente entre 1,4 y 5,8 grados según el panel de científicos de cambio climático. El nivel del mar aumentará de 8 a 88 centímetros y las variaciones de las lluvias en un 5% en más y en menos durante los próximos 100 años. Es decir, todo este tema es muy grave. Por eso la Convención de la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas de 1992, que es la conferencia sobre cambio climático de Río de Janeiro, que es la que comienza a abordar este tema, y posteriormente el protocolo de Kioto de 1997, básicamente la tercera cumbre mundial del clima, donde ahí, digamos, 38 países industrializados asumen el compromiso de bajar el 5,2% las emisiones respecto del año 1990, y tiene mecanismos interesantes esta convención, como mecanismos de desarrollos limpios, un tema de canje de bonos de carbono, bueno, un tema muy interesante, pero que excedería tratarlos acá. Y a grandes rasgos, digamos, llegaríamos al acuerdo de París, tras otras, digamos, cumbres climáticas, que ese va a ser el tema, digamos, que va a tratar Claudia. Incluso tengo que mencionar que Claudia estuvo presente en el acuerdo de París en Francia en 2015, y viajó en representación de la Organización Internacional de Al Gore contra el Cambio Climático, y también en representación del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de San Martín. Fíjense los efectos que tiene el cambio climático. En la década del 50, los desastres por el cambio climático alcanzaron a 4.000 millones de dólares anuales. En 1999, a 40.000 millones de dólares anuales. En el año 2012, en Tailandia, 45.000 dólares anuales. En 2013, el huracán Sandy en el Caribe y Nueva York, 65.000 millones de dólares. Es decir, y está proyectado que en los próximos años se alcancen daños por 100.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los temas que hay que abordar de las políticas de Estado? Bueno, por supuesto, encarar el tema
de la reducción de los gases de efecto invernadero y encarar otros problemas como son el tema del agua. Fíjense que el agua, digamos, la desertización avanza en nuestro país a raíz de 500.000 hectáreas por año. Solamente el 1% del agua del planeta está a nuestro alcance para consumir. Fíjense ustedes que en el siglo XX la población aumentó por 4, el consumo de agua por 9 y el consumo industrial aumentó 40 veces. Y en Argentina 1 de cada 3 habitantes no tiene acceso a la red de agua potable. Entonces la gestión del agua es una de las políticas de Estado. Fíjense, en 1960 en América Latina había 80.000 metros cúbicos disponibles de agua por habitante y en el año 2000 solo 28.000. El problema es grave, la gestión hídrica es uno de los temas a abordar. En el caso de la Argentina, las herramientas las da el artículo 75, inciso 10 de la Constitución, en cuanto al Estado Nacional de la facultad de regular la navegación de los ríos, y las provincias, por el artículo 191, con facultades no delegadas, conservan todo lo que tiene que ver con la utilización de los cauces de agua. Otra política de Estado es la referida a los bosques y los recursos forestales, que esto, haciendo una reseña histórica, digamos, la primera reserva natural fue en Francia en 1861, el bosque de Fontainebleau. En 1872 tenemos el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que abarca los estados de Wyoming, Montana y Idaho. En Canadá, en 1885, el Parque Nacional de Banff. Y en el caso de nuestro país, en 1904, el presidente Roca emite el decreto que acepta la donación del Perito Moreno de tierras en el sur, lo cual va a dar lugar a que ese momento se llamó Parque del Sur, Nacional del Sur, pero que luego se rebautizó como Parque Nacional Nahuel Huapi, que es el primer parque nacional argentino. Y bueno, posteriormente, el año 1934, se crearon otros parques nacionales en Argentina, el tema del Parque Nacional Iguazú, Perito Moreno, Los Alerces, bueno, y muchos más en el sur, ¿verdad? Hay en Argentina 45 parques naturales y 9 reservas naturales. Esto tiene importancia en cuanto a la preservación de los bosques y la protección de los árboles, en lo que hace a la acción que tienen este material en cuanto a los gases, el efecto invernadero, y transformarlos en oxígeno. Bueno, y ahora finalmente, brevemente, voy a hacer algunas consideraciones. Obviamente hay muchos temas, ¿no?, para abordar en el tema de las políticas de Estado en el cambio climático, el tema de la minería, el tema en el caso de la construcción, avanzar hacia materiales sustentables y reducir, digamos, todo lo que tiene que ver el consumo de energía y las emisiones. En el caso del transporte aéreo, avanzar hacia la tecnología del hidrógeno para que de alguna manera reducir el impacto sobre el ambiente, pero temas que hoy no nos excedería. Quiero hacer algún breve comentario ahora respecto a las ciudades, porque uno de los temas que hay que encarar son las políticas de Estado de cambio climático respecto a las ciudades. Veo acá en el Zoom, digamos, algunos amigos de lo que es el PDP, digamos, el Partido Demócrata Progresista, y hago esta mención porque el primero en hablar en nuestro país de la autonomía municipal fue el doctor Lisandro de la Torre. En el año 1888, su tesis doctoral como abogado